¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Son 3 emisiones semanales. Hoy nos acompaña el empresario Horacio Bellutini, presidente ejecutivo del Fondo de Valores Inmobiliarios. Es abogado, egresado de la Universidad de Santa María, apasionado de la industria inmobiliaria, pero también de los deportes extremos. Bienvenido, Horacio, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Me decías que eres un apasionado de Venezuela. ¿Por qué? Muchos se han ido, algunos se han ido y tú permaneces. ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta. Yo nunca he tenido personalmente un deseo de irme esa emoción yo nunca la he compartido, por decirlo, la entiendo, pero yo no la tengo. Pero en el caso mío particular, y tengo que verlo desde mi perspectiva personal, por supuesto, este país me ha dado todo. Yo no creo que este sería el momento justamente para yo irme, más bien creo que es el momento para yo regresarle algo a un país, a una tierra, a una gente que me ha dado todo, y mi padre está enterrado aquí y yo pienso hacer honor a eso. Una de las cualidades que más valoran los venezolanos con relación a la empresa privada es la permanencia. Hay una revalorización del sector privado en general en la sociedad venezolana, y ese es uno de los valores que más aprecian, que se hayan quedado. Aprecian a aquellas empresas que permanecen a pesar de las dificultades. Hay cambios económicos importantes. ¿Cuáles crees tú que son los nuevos paradigmas del nuevo ciclo económico que está viviendo Venezuela? Bueno, yo no me considero que soy un historiador ni especialista económico, de hecho soy abogado. Lo que puedo dar son opiniones más de la perspectiva de experiencia, de mi percepción, mi intuición tal vez. Yo creo que Venezuela está sufriendo una transformación histórica y un cambio de paradigma social. Primero porque estamos en un momento de transición donde está irrumpiendo una nueva generación que tiene tal vez 15 años, 18 años a 40 años, que conoce y entiende el ambiente donde se encuentra, y esa nueva generación, muy al estilo global, está generando y promoviendo cambios y nuevas propuestas. Pero en el contexto macro, creo que el cambio de paradigma de Venezuela, primero es que el sector privado por primera vez en muchísimas décadas tiene importancia. Antes no lo tenía. Para el año 2018, el 75% de los productos que se importaban a Venezuela lo hacía el Estado. Este año y el año pasado probablemente el 95% lo está haciendo el sector privado, por lo cual está dando una dinámica de que el sector privado tiene importancia. Esto es un país que básicamente gira alrededor de la importación. Pero a mí siempre me ha gustado mencionar el elemento de que a partir del año 2019 se flexibilizaron ¿cómo se llama? Los controles. Sí, el esquema ese de determinación de precios se flexibilizó, pero el más importante que nos ha adolecido a nosotros de 1920 hasta hoy, hasta el año 2019, era el control sobre el tipo de cambio. Yo creo que el control sobre el tipo de cambio ha sido una política que tiene 100 años y ha sido desastrosa para Venezuela porque siempre has querido controlar la inflación a través del control del tipo de cambio. De hecho, el tipo de cambio 4.30 duró desde 1960 hasta 1983, teniendo una inflación promedio de 8 o 10% anualizado, lo cual hacía que era mucho mejor importar que desarrollar productos aquí. Entonces, Venezuela se convirtió básicamente en una economía de puerto desde hace 100 años. Y el cambio del año 2019 creo que es estratégico, es la primera vez que
La tasa de cambio la arbitran bancos privados y el Banco Central lo que hace es poner la tasa promedio que hay. Y eso a mí me parece, a lo mejor mucha gente no lo ve así, pero yo pienso que eso es verdaderamente un cambio muy importante. El Estado rentista también culmina, ¿no? También se cierra ese ciclo, el ciclo del rentismo petrolero. Y el empresariado ha asumido un protagonismo a partir de esa circunstancia. Claro, economías como la nuestra, que vivieron dos boom petroleros de la magnitud que hemos vivido, permitieron distorsiones de controles verdaderamente inéditos y realmente se convirtió en una economía bastante amorfa, una economía como si le inyectaran esteroides. Entonces no funcionaba. Entonces, si podemos entender que el periodo post-petrolero es que ahora vamos a tener una economía mucho más estructurada, moderna, con unas reglas más claras dentro del contexto de la inversión, y que el sector privado ahora sí va a tener importancia, definitivamente estamos en una etapa post-petrolera. Eso no significa que no vamos a tener ingresos petroleros, por supuesto. Es simplemente que es darle más importancia al sector privado y la interacción del sector privado empresarial con las empresas públicas, y generar empresas mixtas y una cantidad de cosas que permitirían ser más competitivos y ser, sobre todo, estamos en el siglo XXI, una economía más moderna. Las economías de controles no funcionan, y yo creo que el gran cambio de paradigma es para Venezuela, para los empresarios, para la economía, es que dejemos atrás los controles, no significando que el Estado no vaya, por supuesto, a participar donde tiene que participar. Eso es muy necesario. Pero sí creo que es importante aprovechar este momento que pareciera que se está iniciando, para crear unas bases, una estructura de normas y reglas que le den al capital o a la inversión, le den una expectativa distinta a la que hemos tenido. Porque la economía venezolana de estas últimas décadas ha sido una economía de minero, saco mientras puedo. Entonces es un deseo básicamente de producir para sacar, porque creo que me lo pueden quitar después. Y eso no son economías que viven así, no son sanas, y Venezuela tiene una fuga de capitales de hace décadas. Cada vez que alguien producía un bolívar, iba al Banco Central y compraba $1 y lo guardaba. De hecho, hoy en día los ahorros de los venezolanos fuera de Venezuela se estiman una cantidad verdaderamente importantísima, que puede ser un múltiplo de 10 veces el Producto Interno Bruto presente ahora. Y eso ha sido en razón de que la gente, mientras puede hacer un negocio y sacarlo, lo saca. Ahora estamos tratando de generar un ambiente que la gente quiera reinvertir sus ganancias. Sus ahorros. Sus ahorros. Si tú logras convencer a un empresario de que las ganancias que obtenga las reinvierta dentro de su negocio, entonces vas a tener una economía mucho más sana, que le va a generar ingresos fiscales al Estado, y el Estado va a vivir de su ingreso fiscal, que creo que es uno de los fundamentos básicos de la post-periodo petrolero, que el Estado gaste lo que puede tener, lo que le ingresa, al estilo como hace hoy en día Alemania, por ejemplo. A mí siempre me ha gustado el ejemplo de Alemania. Alemania solamente gasta lo que le ingresa, y por eso que tiene una economía tan sólida, sin dejar, por cierto, de tener ayuda social, sin dejar de eso, de ayudar a sus ciudadanos, que yo creo que hoy en día no hay que va de duda que eso hay que hacerlo, ¿no? Tú decías al principio que uno de los nuevos paradigmas de la economía venezolana es la vigorosa inversión que está realizando el sector privado, ya menos dependiente del ingreso petrolero, menos dependiente del Estado. Está asumiendo el riesgo de invertir sus propios recursos. ¿Qué otros paradigmas hay? Por ejemplo, hoy 3 de cada 4 venezolanos consideran que su futuro personal, su futuro económico, personal y familiar depende más de su esfuerzo, de su propio esfuerzo, que de lo que haga el Estado.
Hablemos un poco más de esos nuevos paradigmas cuando regresemos de comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Domingos, 11 de la mañana y 8 de la noche, y los lunes a las 8 de la noche. Estamos conversando con Horacio Bellutini, presidente ejecutivo del Fondo de Valores Inmobiliarios. Te preguntaba sobre los nuevos paradigmas. Creo que hay cambios, no solamente en el sector empresarial, sino en la sociedad toda. 3 de cada 4 venezolanos consideran que su futuro depende más de su esfuerzo personal, o va a depender más de su esfuerzo personal que de lo que haga el Estado. Bueno, yo creo que eso lo vemos porque hoy en día una persona, a mí me gusta mucho hablar este tema de estas nuevas generaciones y de estas nuevas dinámicas. Yo, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, un proyecto que se llama Rideri, que es el Uber venezolano. Y a mí me parece que es una cosa como demostrar que aquí pueden ocurrir cosas modernas como ocurren en el resto del mundo. Entonces tú estás encontrando dos cosas ahí. Tienes un empresario que está empezando, un joven como Gerson, con Ridiri, que trae esta aplicación y la implementa y siente que eso va a ser exitoso aquí en Venezuela. Y por cierto, creo que ya de sí mismo es exitoso. Entonces estás hablando de un nuevo empresario joven que está planteando un nuevo negocio porque piensa que hoy en día ahora sí puede arbitrar una ganancia. Y eso está trayendo el interés de venezolanos que quieren ser empresarios o que quieren promover ideas. Del otro lado tienes un empleado o una especie de persona que se asocia a todas estas ideas. Por ejemplo, en el caso de Ridiri es buena, y hay otras mucho más, por cierto, pero esa me gusta, Yumi o Pedidos Ya, que ese motorizado resulta que ahora se da cuenta que si trabaja duro se puede ganar $500 al mes. O se puede ganar $1,000 al mes si es un conductor de Uber, de Ridiri en este caso. Entonces, claro, cuando tú ves que tú tienes esa posibilidad, tú lo quieres hacer, pero tu hermano o tu sobrino o tu primo dice, oye, pero si él lo está haciendo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque a todo el mundo quiere ver el resultado de su esfuerzo. No necesariamente todo el mundo está a la expectativa de que alguien me dé algo, como a veces hemos pensado que es la sociedad de Venezuela, lo cual eso no es así. Todos los venezolanos quieren progresar, todos los venezolanos quieren algo mejor. Y ahora que, como hablamos un poquito antes, a partir del año 2019 se puede arbitrar un tipo de cambio, no hay los controles que habían, son más flexibles, más competitivos. Entonces ahora un empleado o un ¿cómo se llama?, un ejecutivo dice, oye, sí, con mi esfuerzo yo puedo ganar suficiente para tener una mejor vida. Y yo creo que eso es un elemento transformador. La innovación es un rasgo muy importante en estos nuevos emprendimientos, pero además se está dando el fenómeno de un emprendimiento colectivo en los barrios. La señora que hace tortas, la otra que hace las uñas, el cabello. O sea, frente a las dificultades, la gente no se ha echado a morir. Por el contrario, ha asumido el reto de buscar la manera de vivir mejor. No, hay un espíritu emprendedor en el país interesante. Bueno, verdaderamente que es que mira, el venezolano es extremadamente viajado. El venezolano viajó muchísimo en los años 70. O sea, el promedio del venezolano está mucho más viajado que cualquier latinoamericano, por los boom petroleros que hemos vivido, que le han dado esa oportunidad. Entonces, tú tienes una sociedad que interactúa hoy en día y todo el mundo en Venezuela quiere esa modernidad, quiere esa tecnología. Aquí la gente le gusta tener un teléfono inteligente, le gusta usarlo. Es increíble que el 95% de las transacciones en Venezuela hoy en día son digitales. Creo que es el nivel más alto que hay en el mundo. Entonces, eso dice muchísimo de
de ese venezolano que tiene una curva de aprendizaje inmensamente grande. O sea, tú te pones a pensar lo rápido que aprende un venezolano dentro de toda esta crisis a las soluciones de pagos digitales, cómo ha reaccionado. Nosotros, por ejemplo, estamos ahorita con un proyecto que nos está trayendo mucho interés en la comunidad de los aliados comerciales y de los usuarios de los centros comerciales, que es que ahora tú puedes llegar al estacionamiento y pagar con una cosa que se llama pago directo. Entonces tú ni siquiera tienes que bajar el vidrio del carro, tú llegas con tu aplicación, le haces así y se levanta la barrera, entras, paras tu carro y cuando quieres salir haces exactamente lo mismo. Entonces, claro, eso es una solución, atrae, te quitas el problema de las cajas, de los cajeros, de las colas, que es un problema. Entonces, pero a mí me parece que, por supuesto, que la tecnología resuelve muchísimas cosas y nos hace mucho más competitivos. El hecho que tú puedas pagar hoy en día un estacionamiento en Paseo Latillo, en el Latillo, o en el San Ignacio, en el Tolón, que tú puedas llegar y sin ni siquiera bajar Y por cierto, eso lo hace cualquier persona, no tiene nada que ver con sus ingresos ni nada, sino es la comodidad de poder utilizar la aplicación, porque bajar la aplicación no cuesta nada, es gratis. Entonces yo creo que esa es la parte que a mí me gusta mucho de la Venezuela que está ahorita, que es esa Venezuela que está cambiando de abajo hacia arriba. Sí, no, es un proceso interesante. El diálogo, Horacio, ¿cómo lo observas? Te menciono que para la mayoría de los venezolanos, más del 80% está a favor del diálogo en general. La gente está apostando a la paz, a la convivencia, a los consensos, al trabajar juntos. ¿Cómo observas este proceso de diálogo? Cuando el venezolano incluso también está reclamando que uno de los diálogos prioritarios es entre el Estado y el empresariado. Porque todos sabemos, la economía es la principal preocupación hoy de los venezolanos. Hace unos años era la inseguridad. Hoy es la economía. La gente se mueve más en el plano de la economía que en el plano político o ideológico. ¿Cómo observas entonces este proceso de diálogo? Bueno, en este tipo de programas públicos, todo lo que tenga que ver con palabras así de diálogo y eso, hay que reconocer que todos nosotros los empresarios nos preocupa decir cualquier cosa, porque claro. Aquí cualquier comentario, yo no sé por qué la gente la agarra con... O lo traduce políticamente. De insultar y eso, pero yo lo veo de verdad con mucho sentido común. Yo creo que la mejor forma de solucionar los conflictos es el diálogo. O sea, en una familia, la mejor forma de entenderse dentro de la familia es hablando. La mejor forma de entenderse con los vecinos es hablando. El país es de todos. La mejor forma de entenderse en los negocios empresarios, en las relaciones empresariales, siempre ha sido el diálogo. Entonces, cuando alguien dice que la oposición y el gobierno se están sentando en una mesa, yo lo único que puedo decir, viéndolo desde afuera, porque yo no tengo nada que ver con eso ni participo en nada de temas políticos, más bien me mantengo bastante alejado de eso, pero a mí, yo tengo que aplaudir todo lo que tenga que ver con que la gente se hable. Yo personalmente, yo soy una persona de hablar las cosas. Yo creo que ese es el camino y por cierto, creo que Venezuela, lo que se ha demostrado en todos estos años de conflictos y problemas y todo esto que mencionan, es que Venezuela es un país que aprecia la paz. Sí. Y yo creo que aquí todo el mundo quiere paz y que nos entendamos todos. Entonces, ahora, desde la perspectiva empresarial, sí me parece que, apartando de ese tema de diálogo político que pudieran estar ocurriendo, que ojalá funcione muy bien, lo aplaudo, también tenemos que ahora pensar con nosotros como empresarios que tenemos que tener un diálogo también entre nosotros para generar propuestas, generen bases, porque si queremos estar en un periodo postpetrolero, queremos estar en un periodo de mejores condiciones, es mejor que digamos y propongamos ideas en ese sentido. Mucha gente dice, bueno, pero es que no te van a escuchar, pero por lo menos vale la pena a lo menos tratar, porque se quedarse callado, pero yo creo que ahorita es un buen momento para el empresario generar propuestas que hagan la economía de Venezuela
más moderna y más atractiva para la inversión, no solamente la del venezolano, que es la que está ocurriendo en este momento. Los capitales que están viniendo básicamente son los ahorros de los venezolanos. No, tenemos que generar condiciones para que vengan otros capitales. ¿Qué condiciones hay que generar? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer para generar más confianza y que sean mayores los volúmenes de capital que regresan a Venezuela y mayor sea el entusiasmo del empresario por invertir? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con Horacio Bellutini, empresario, presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios. Te preguntaba, Horacio, sobre cómo generar mayor confianza, mejores condiciones para promover la inversión. Te recuerdo que más del 80% de los venezolanos piensa que una de las tareas fundamentales del Estado es promover la inversión privada. Bueno, en economía todo gira alrededor de las expectativas. Entonces la expectativa de seguridad para la inversión todavía no está presente. Tú podrías decir que los miedos de la inversión no están presentes. Son menores. Son menores, pero la expectativa no ha cambiado. Entonces el reto es saber comunicar, el reto es saber establecer una seguridad jurídica que invite a la inversión, o sea, que el capital que vaya a venir se sienta que, por ejemplo, siempre se habla de las expropiaciones y todo eso, el capital le tiene miedo, o sea, no hay nada más cobarde que la plata. Que el capital. Pero también no hay nada más avaro que el capital. El capital está buscando retornos. Claro. Y la economía de Venezuela ofrece en esta década, está ofreciendo unas oportunidades de retornos realmente asimétricos con respecto al mundo. Entonces tú podrías decir, bueno, el retorno está, por lo cual entonces el capital tiene interés. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, el capital lo que quiere saber es seguridad. ¿Cómo estás seguro? Yo personalmente... Seguridad jurídica. O sea, seguridad jurídica. O sea, yo personalmente pienso que el mejor ambiente donde se puede encontrar el capital es en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, ¿por qué? Porque es más transparente, es un ambiente, un ecosistema donde interactúa el capital y tiene la posibilidad de entrar y salir. Y el mercado de capitales venezolano está rezagado con respecto a sus pares latinoamericanos. En un periodo postpetrolero, el mercado de capital es fundamental. O sea, no existe economía que esté funcionando bien en ninguna parte del mundo que no tenga un mercado de capitales robusto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el mercado de capitales? El mercado de capitales es el lugar... ¿Y por qué es tan importante en este nuevo ciclo de la economía venezolana? Porque el mercado de capitales, primero, es el lugar donde las empresas deben encontrar el capital que necesitan para sus negocios. Para invertir. Entonces una compañía que puede emitir acciones, llama al interés de unos inversionistas en el negocio que tú estás planteando. Lo que pasa es que ese inversionista, ¿por qué le gusta el mercado de capitales? Porque le gusta que es un ambiente donde puede entrar y salir. Y eso es lo que el mundo, o sea, hoy en día el mundo gira alrededor de lo digital. Todo el mundo quiere tener en su aplicación la posibilidad de comprar y vender la acción que tiene, o bien porque tiene una acción de una compañía en Venezuela, o bien porque tiene una acción de una compañía en Alemania o en cualquier parte del mundo. Simplemente esa idea de entrar y salir. Y eso es lo que le permite al empresario, es algo que está ocurriendo hoy que es muy, muy importante, que es que hay muchísimas ideas, pero no hay mecanismos de financiamiento. La banca ya no tiene limitaciones. Claro, el gobierno o el Estado tiene una política de restricción monetaria para atenuar o para
controlar la inflación y lo está haciendo a través de las restricciones en la liquidez, por lo cual la banca tiene hoy en día poca capacidad de préstamo. Yo siento que eso es algo transitorio, eso va a cambiar una vez se estabilice la inflación. Pero el mecanismo más importante para un empresario y para empresas, para buscar capital, es el mercado de capitales. O bien porque lo vas a hacer invirtiendo y siendo accionista de esa compañía, o bien porque esa compañía va a emitir obligaciones y tú vas a poder comprar esas obligaciones y recibir un retorno. Pero el mercado de capitales es algo que Venezuela se ha rezagado un poco justamente por los boom petroleros que vivimos, que no requería capital. Mientras todos nuestros pares latinoamericanos, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, sus mercados de capitales crecieron. Para que te des una idea, el mercado de capitales colombiano hoy en día, o sea, el venezolano con respecto al colombiano representa el 2%. O sea que el venezolano puede pasar de 2.000 millones de dólares hoy, puede pasar a 150.000 millones de dólares, que es el mercado colombiano. Entonces tú dices, bueno, porque alguien podría decir, no, tú sabes que me parece que, oye, ¿verdad que cómo no hemos quedado rezegados? Yo lo veo como una oportunidad. O sea, tú puedes crecer hoy en día de ser el 2% del colombiano a ser el 50% del colombiano en los próximos 3 o 4 años. ¿Cómo se puede? ¿Cómo hacer para potenciar el mercado de capitales? Bueno, yo siento que hoy en día la autoridad, que es la SUNAVAL, tiene verdaderamente un interés en promover el mercado de capitales. Yo siento que eso está ocurriendo y hay un mejor ambiente para el mercado de capitales. Pero hace falta estructuras y propuestas nuevas por parte del Ministerio de Finanzas para agilizar un poco las cosas. Por ejemplo, una cosa que sería importantísima, que beneficiaría muchísimo al mercado de capitales, que creo que es el llamado a hacer el mecanismo de financiamiento para las empresas, una de las cosas sería que el ahorro, que puede ser, eso le podemos llamar ahorro forzoso, el ahorro que tiene que hacer todos los fideicomisos y todo lo que es ahorro, fideicomiso dentro de las empresas de seguro, la banca y todo este tipo de cosas, debería permitírseles que pudieran comprar acciones y participar del mercado de capitales, lo cual potenciaría muchísimo el mercado. Entonces, ahí sí podría acceder las empresas a buscar financiamiento. Entonces, yo creo que el mercado de capitales sería para en las propuestas que se pudieran estar haciendo hoy para generar mayor seguridad y mayores intereses de la inversión. Yo siento que el mercado de capitales es el lugar de encuentro. Y ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, las empresas que estén dentro del mercado de capitales pudieran proponerse que los conflictos, la solución de los conflictos sea a través del arbitraje, porque una de las cosas que la inversión extranjera le teme a Venezuela es a los tribunales venezolanos y quiere cláusulas tipo arbitraje. Y los arbitrajes son muy buenos. De hecho, Venezuela siempre se ha beneficiado, siempre ha sido positivo para Venezuela los arbitrajes. Excelente. Mira, uno de los retos, de los desafíos actuales del capitalismo o de la sociedad moderna es reducir los niveles de desigualdad. La vicepresidenta de Estados Unidos habló de capitalismo inclusivo. Se ha hablado de capitalismo con rostro humano, nuevo contrato social, se mencionó en Davos, postcapitalismo. Es decir, hay una preocupación en el mundo entero por reducir los niveles de desigualdad y reducir los niveles de pobreza. Hay una concentración exagerada de la riqueza en pocas manos. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo ayudar a elevar los niveles de igualdad, de justicia social? Pero por favor me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.
Horacio Bellutini, empresario, presidente del Fondo de Valores Inmobiliarios, te preguntaba acerca de los retos, de los desafíos fundamentales de la sociedad universal en este siglo, y tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil de responder, y creo que es la pregunta del siglo XXI. La desigualdad es algo que tiene una importancia muy grande porque tiene efectos económicos, tiene efectos políticos. Si habláramos de la perspectiva primero de Venezuela, yo creo que la invitación es al desarrollo económico, al desarrollo de las empresas, al desarrollo del emprendimiento, a generar condiciones que van a cambiar en el tiempo, van a hacer una sociedad mucho más productiva y un mejor ambiente. En Venezuela está, como te diría yo, relativamente más fácil darle respuesta a la pregunta, porque lo que necesitamos son condiciones, claro. Necesitamos inversión. Hay más conciencia en Venezuela, ¿no? Sobre yo sí creo, porque definitivamente en Venezuela tenemos una intuición con el tema del problema social, y hoy en día es muy común que el empresario más exitoso, la persona más rica, le está tendiendo la mano a la persona que más lo necesita, y yo creo que Venezuela en esa cosa es extraordinaria. O sea, la calidad humana del venezolano, no te digo que todo el mundo, por supuesto, pero en su mayoría la calidad humana del venezolano es otra cosa. Todo el que viene de afuera e interactúa con Venezuela encuentra una Venezuela y una gente o sea, todo el mundo quiere llevarte para su casa, no importa dónde viva, y todo el mundo te quiere ofrecer algo. Yo creo que la calidad humana del venezolano es extraordinaria, y por cierto, es una de las razones por la cual más me gusta este país y por el cual el país que quiero estar. Pero bueno, yo creo que en Venezuela hay mucho potencial para mejorar todas las condiciones para que se desarrolle una economía productiva, y todo esto que hemos hablado de este periodo postpetrolero y de generar reglas que hagan que una persona pueda invertir y ganar, y un empresario y un empleado desee emprender algo, y así sucesivamente. Entonces Venezuela está como todo por hacer, por lo cual tenemos 20, 30 años de la posibilidad de un desarrollo económico, lo cual haría un cambio socioeconómico importantísimo, y yo creo que Venezuela, esa es la gran oportunidad de Venezuela. Ahora, con respecto al mundo, es mucho más complejo, es muchísimo más complejo, porque el concepto del capitalismo puro es muy individualista, el individuo es por el todo, pero tampoco te conviene entonces destruir al empresario que ha sido exitoso. Y cómo lograr arbitrar eso es una pregunta muy, muy compleja Ahí entra el Estado. Es que el Estado es fundamental. Mucha gente piensa que ese dejar hacer es como una economía sin un Estado. El Estado tiene... Bueno, estamos saliendo de un ciclo, de una etapa, de una época donde se pretendía reducir al mínimo la capacidad y el tamaño del Estado. Yo no soy economista, pero la respuesta que le ha dado Estados Unidos y Europa, el hombre keynesiano que yo he visto que se puede entender. O sea, Estados Unidos con esta pandemia lo que hizo fue apretar la máquina de imprimir dólares e invertirlo dentro de su economía, entregarle a todo el mundo un cheque por algo sin habérselo ganado, por lo cual no es exactamente el capitalismo que se ha hablado como puro, sino cuando hay la necesidad, el Estado tiene que responder e inyectar fondos a la economía, y de hecho ahorita vienen con ese plan de infraestructura, o sea, que vienen primero de darle un cheque a todo el americano, darle un cheque para que pudiera paliar el problema, y ahora están invirtiendo una cantidad, y todo eso es imprimiendo moneda, billetes nuevos. No es la economía que lo está produciendo, no son los impuestos, pero es la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Y lo mismo está haciendo Europa. Y yo creo que eso dice mucho, que la respuesta del que cada quien está por su cuenta en el concepto del capitalismo, esa no es la realidad de lo que pasa en la práctica. En la práctica es que tú tienes que darle respuesta a los problemas que tiene el mundo, la población. Pero yo me concentraría mucho en la oportunidad que tiene Venezuela hoy
Eso es una oportunidad increíble de esas grandes diferencias que tenemos de mejorarla. ¿Cómo promover al país? Tú has afirmado fuertemente que no se puede promover la inversión sin promover al país. ¿Qué promoverías tú del país que sea cautivante para la inversión privada o cautivador? Bueno, yo pienso que el venezolano que vive aquí y el venezolano que está afuera ve una oportunidad hoy en Venezuela de hacer cosas, y eso aun cuando no hay financiamiento, aun cuando estás en una economía que se achicó, todas esas cosas, tú ves que hay una actividad comercial y empresarial de bienes y servicios verdaderamente significativa. Entonces, yo te diría que de ese lado lo que hay que continuar es generando condiciones y reglas que no es que vayamos a tener un control de cambio después o vayan a expropiar algo. O sea, yo creo que estamos hablando ahí para el capital del venezolano, ¿no? Que está interactuando, que por cierto, que hoy en día interactúa con la diáspora, no solamente por la vía de las remesas, sino por la vía de convencer a alguien que está en España de abrir un negocio aquí en cualquier segmento, y el que tiene ya sus ahorros le dice, oye, ¿verdad que sí puede ser una oportunidad? Sería concentrarse fundamentalmente en el capital venezolano que está afuera, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahorita. En este momento es que eso está como por debajo de la línea de flotación. Tú puedes tener a lo mejor un hijo viviendo en España que está pensando en que podría hacer un negocio que vio en España, lo podría hacer aquí. Y yo creo que eso está ocurriendo muchísimo, y por eso que el sector que más se ha movido en este año, indudablemente es comercio y servicio. La actividad comercial, no es que las cosas están bien, pero no hay duda que ha mejorado. Pero nosotros tenemos que también entender que una de las cosas más importantes para Venezuela hoy, en cierta manera, a mí me parece que es recuperar un poco la autoestima y empezar a hablar un poco bien de nosotros, de nuestro país, de nuestra gente, de las oportunidades, porque al final la inversión busca oportunidades, y Venezuela ofrece unas grandes oportunidades. Ofrece una gran oportunidad. Mira, hoy en día tú podrías montar un data center si hubiese un servicio de internet. Tú lo podrías montar en Margarita. Yo te garantizo que muchísima gente vendría a vivir a Margarita, por lo que le significa poder trabajar desde esa isla, con lo espectacular que es, con el ambiente que es, con la calidad de la gente que hay ahí. Entonces Venezuela ofrece inclusive que una persona no tiene que vivir en Alemania, que hace frío horrible, y puede vivir en Margarita trabajando. Y eso, si se generan las condiciones suficientes, mucha gente va a venir ahora, porque hoy en día tu trabajo no necesariamente está físicamente en un lugar, sino es algo en el espacio digital. Y mi trabajo puede ser en un banco en Nueva York, pues yo puedo estar en Miami, pero puedo estar en Margarita también. Claro. Vamos a hablar ahora, en el último ciclo del programa, en la siguiente etapa, sobre los proyectos del Fondo de Valores Inmobiliarios. ¿Qué nuevos emprendimientos está asumiendo el Fondo de Valores Inmobiliarios, del cual tú eres presidente ejecutivo? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Horacio, ¿qué está haciendo el Fondo de Valores Inmobiliarios? ¿Cómo se está adaptando a los nuevos retos? ¿Qué desafíos está asumiendo? Bueno, ahí primero te digo que esa fue la razón por la cual nos invitaste a este programa, y te lo agradezco. Nosotros básicamente tenemos dos ideas muy claras. La primera es promover el mercado de capitales. Pensamos que es el lugar donde las empresas se deben encontrar para poder levantar capital, y creo que es el lugar donde los ahorros de los venezolanos, lo que llaman ahorros forzosos, se pueden destinar. Yo creo que los fideicomisos de los bancos, de los entes del Estado, podrían invertir dentro de eso y tener retornos y beneficios ahí. Entonces, nosotros hemos promovido mucho
todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, porque creemos que ahí han de va a estar el financiamiento. Todos los empresarios en Venezuela tienen un proyecto. Todos quieren y requieren capital, y el capital, el mejor mecanismo para lograrlo es a través del mercado de capitales. Pero con respecto a nuestro proyecto, nosotros estamos ahorita planteando algo que hemos llamado el Boulevard Sucre, que a nosotros la alcaldía de Latillo nos informó que iban a mover la parada de autobuses que hay en la Plaza Sucre en el pueblo de Latillo, y nosotros vimos ahí una tremenda oportunidad para crear un ambiente, una plaza mucho más amplia. Le llamamos Boulevard porque pensamos que la gente va a poder caminar de ahí hasta la Plaza Bolívar, y donde Sucre se va a encontrar con Bolívar. Entonces tenemos un planteamiento de desarrollar ese boulevard integrándolo a un centro comercial que tenemos allá que se llama Paseo Atillo La Lagunita, que es un centro comercial espectacular, tiene 1.500 puestos de estacionamiento. Hemos traído esta tecnología de pago directo para que la gente pueda acceder con facilidad ahí. Y nosotros estamos apostando, sinceramente, en ese proyecto, nosotros lo que estamos apostando es que el potencial de Latillo como destino turístico. El Latillo tiene un potencial de destino turístico inmenso para el caraqueño, para la gente que vive en Libertador, para la gente que vive en Barquisimeto, para la gente que vive en cualquier parte de Venezuela, inclusive el que está llegando. Entonces nosotros estamos planteando hacer un bulevar que se llama Boulevard Sucre, justamente donde está ahorita, pero va a dejar de estar la parada de autobuses de Latillo, y le estamos proponiendo a la alcaldía que nos permita desarrollar ese espacio público, que por cierto no es que estamos agregando metros cuadrados para nosotros, lo estaríamos haciendo como parte de una estrategia de simplemente generar un ambiente y de potenciar. Servicio público. Es un ambiente, nosotros creemos mucho en lo que tiene que ver con ser socios económicos de toda la sociedad. En la medida que tú generes a Latillo como un polo turístico, va a fomentar el desarrollo comercial y de servicios, y va a fomentar el pago de impuestos, porque las alcaldías necesitan tener un mecanismo presupuestario sólido, y solamente puede ser a través del impuesto que puede cobrar el desarrollo comercial. Entonces creemos que ahí hay un ganar-ganar para la comunidad de los atillanos, para los visitantes que van a venir de todas partes de Venezuela, especialmente Libertador. Creo que para alguien que vive en Libertador y para el Latillo es básicamente una aventura y creo que eso lo va a hacer muy atractivo. Entonces nosotros estamos apostando a este proyecto, y tenemos otro similar en Las Mercedes, que estamos también en ese proceso, y nosotros estamos viendo este momento como un momento de oportunidades. Excelente. ¿Dónde queda ese nuevo bulevar? ¿En Las Mercedes dónde va a quedar? En el caso de Las Mercedes, estamos proponiéndole a la alcaldía hacer un bulevar en la calle de Copérnico, que queda justamente al lado del Tolón, el centro comercial Tolón, convertir esa calle en una especie de, vamos a decir, de esa idea de la gente pueda caminar y estar en una calle bien iluminada, bien bonita, bien agradable, y que interactúe no solamente con el propio centro comercial, sino con todo lo que hace vida ahí. Y nosotros lo vemos como una gran oportunidad. Creemos que va a ser un proyecto muy beneficioso para todo el comercio, porque Las Mercedes, si tú analizas, Las Mercedes se ha convertido en un epicentro donde está ocurriendo muchas cosas. Hay oficinas, hay comercio, hay servicios, hay de todo. Entonces, oye, crear un ambiente donde la gente pueda caminar agradablemente, creemos nosotros que le va a dar muchísimo valor a las propiedades, va a triplicar o cuadruplicar las visitas. Y por cierto, queremos hacerlo no copiando ninguna experiencia, ni que porque es que en Nueva York lo hicieron así, en España. No, nosotros queremos hacer algo venezolano, algo caraqueño, algo con nuestra propia identidad, y Las Mercedes en sí misma la tiene, con sus árboles, con su sombra, es un lugar muy agradable. Las Mercedes va a ser un lugar extraordinario, y el Latillo también, y por eso estamos apostando a hacer esos dos bulevares ahí. Un mensaje para los empresarios, para esos nuevos emprendedores, por ejemplo. Bueno, yo creo que ya la palabra resiliencia debemos dejarla en el pasado, y tenemos que empezar a hablar de cambio. Tenemos que cambiar, y tenemos que adaptarnos a la nueva generación y los cambios que ésta está proponiendo, y entender que ya no tenemos que ser resistentes al cambio, sino que tenemos que formar parte del cambio que está ocurriendo, porque no formar parte del cambio es quedarte en el aparato.
Excelente. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Te reitero que aquí las puertas están abiertas para ti y para otros empresarios. Yo personalmente considero que en este nuevo ciclo que vive el país, el empresario va a tener un rol fundamental. Sin duda. Un empresario nacionalista, con vocación social, con sensibilidad, comprometido con el país, patriota dirían algunos. Pero ahí está una gran posibilidad, como uno de los factores principales de la sociedad venezolana. Gracias, Horacio. Gracias a ti. Nos vemos en otra oportunidad. Seguro. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz, la reconciliación y el emprendimiento. Hasta pronto.